Ya, el tema de la medida, perdón, el tema de la clase de hoy son medidas de ángulos, ¿no? Usted ha venido aprendiendo desde la escuelita, ha venido aprendiendo qué es un ángulo, ¿no? Ya recuerde que es, en este caso, un ángulo es la medida que se le da, se puede decir, a la abertura que tiene dos vértices, ¿no? Pero esas dos rectas, perdón, dos rectas, ya, esas dos rectas tienen que intersectarse en un punto llamado vértice, ¿no? Es decir, tiene una recta allí y la recta uno, ya, y tiene otra recta así, ya. Entonces aquí en este puntito se llama vértice, ¿no? Y esta abertura que se ha formado desde aquí a acá, a ese se le llama ángulo, ¿no? Ya. Recuerde que usted ha venido trabajando con ángulos agudos, ángulos obtusos, ángulos rectos y todo eso, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a explicar, cómo se hace la medida en este caso, por qué el de la medida, por ejemplo, usted ha utilizado lo que es los grados, ¿no? Pero esos grados también se le denomina como grado sexagesimal. Entonces, ¿por qué se le denomina grado sexagesimal? Entonces, cosas vamos a estar aclarando y cómo surge la medida en este caso del grado, ¿no? Entonces, cualquier inconveniente o pregunta usted puede hacer. Ya, continuamos. Entonces, para nombrar a los ángulos, usted puede utilizar la letra del alfabeto griego, ¿no? Estos símbolos que usted ve aquí, ya a eso se lo denomina, en este caso, letras del alfabeto griego, ¿no? Así como nosotros tenemos la A, la B, la C, la D, ya allí también hay unos alfabetos, ¿no? Ya. Por ejemplo, si usted ve la primera, es este símbolo que está así, se llama alfa, ¿no? El otro se llama beta, el siguiente que está aquí. El otro que está así se llama lambda, ¿no? Y este símbolo, el último, este que está aquí, se llama rho. Es así. Ya. Entonces, no es que solamente usted puede utilizar ese ángulo, perdón, ese nombre, ¿no? La alfabeto griego tiene otros nombres más. Por ejemplo, hay otro símbolo que es así, muy utilizado, que parece la O, también se utiliza, ¿no? Ese se llama teta, ¿no? Así como escucha. ¿Ya? Entonces, usted va a ver ya cuando esté en bachillerato, va a ver algunas cosas de eso en física, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un ángulo, digo, tengo este ángulo de aquí, ¿ya? Puedo ponerle este ángulo así, ¿ya? Y le puedo llamar alfa, ¿no? Así alfa. Si tengo otra recta por acá, otra recta, si intersecta en este mismo punto aquí, ya por ejemplo a este, puedo llamarle otro nombre, ¿no? Otro nombre. Ese yo puedo llamarle gamma, ¿no? Ya. Entonces, así. Entonces, usted le da el nombre a los ángulos de acuerdo a su necesidad. ¿Ya? Entonces, por eso que aquí, ya en la figura 1, le están dando algunos ángulos y le están dando su nombre, ¿no? Por ejemplo, el primer ángulo dice que es el alfa, ¿no? El que está con rojito, después beta, después gamma, después lambda, todo eso. Entonces, el primer ángulo avanza solamente hasta aquí. El segundo ángulo, por ejemplo, este aquí que estamos con azul, avanza hasta acá, ¿no? El tercero avanza más, mira, el otro que avanza hasta acá, ¿no? Y el otro avanza una vuelta completa ya. Entonces, todo eso usted tendría que analizarlo para que llegue a un entendimiento un poco mejor, ¿no? Ya. Ahora vamos a explicar qué es el grado sexagesimal, ¿no? El grado sexagesimal, aquí está. Este grado sexagesimal. Dice, es la medida de cada uno de los ángulos que resulta al dividir un ángulo recto en 90 grados, ya en partes iguales. Su símbolo es este que está aquí, ¿no? Que parece la O, ¿no? Este pequeñito que parece la O. Ya, ese es el símbolo. Por ejemplo, si usted quiere escribir 10 grados, 15 grados, 20 grados, usted tendría que poner ese símbolo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero escribir 15 grados. Quiero escribir 15 grados, utilizo el símbolo aquí, ¿ya?
le está diciendo que son 15 grados con respecto al ángulo, ¿no? Ya. Entonces, lo que dice aquí, mire, un ángulo recto dividido en partes iguales, o sea, aquí, en 90 partes iguales. Un ángulo recto dividido en 90 partes iguales. ¿Ya? ¿Qué es un ángulo recto? Un ángulo recto es esto. Aquí tiene una recta 1. Vamos a borrar que salió. Ya, aquí tengo una recta 1. Esta es la recta 1. Ya. Y aquí tengo otra recta. Vamos a hacerlo con otro color para que no se confunda. Ya, a eso le vamos a llamar recta 2. Un ratito que no se cambie el color. Le vamos a poner un anaranjado. O sea, a esta recta le llamamos recta 2. Ya. Entonces, a este de aquí, a este ángulo que se ha formado, nosotros vamos a dividir en 90 partes iguales a la recta que se ha formado, es decir, al ángulo que se ha formado, ¿no? Entonces, usted dice, a este ángulo que se ha formado desde aquí hasta acá, lo voy a dividir en 90 partes iguales, en 90. Es decir, desde aquí, desde el vértice, usted coge y divide como que hiciera una pizza, la división de una pizza, la coge y hace esto. Ahí está una parte, ahí está 2, ¿no? A partir del vértice, ahí está 3, ahí está 4, ahí está 5, ahí está 6, y así sucesivamente hasta llegar hasta 90, ¿no? Lógicamente que aquí tiene que caber 90, ¿no? A mí me sale una más grande, otra más pequeña, pero en este espacio, ya entre el azul y el anaranjado, tiene que haber 90 partes, pero todas las partes tienen que ser exactamente igual, no puede ser una más grande, ¿no? Por ejemplo, aquí, a mí, esta abertura que está aquí, ya, me salió más grande que la que está acá, por ejemplo. Más grande que este pedazo que está aquí. Ya, entonces, cuando usted hace eso, de las divisiones, en este caso, el ángulo recto dividido en 90 partes iguales, cada espacio de esto se refiere que es un grado y representa así, ¿no? Este es un grado, este es un grado, este es un grado. Cada partecita que usted coge, lógicamente es un grado, ¿no? Entonces aquí, si vamos a la imagen, entonces aquí, en este espacio de aquí, en este espacio de aquí, tiene que haber 90 partes, ya, 90 partes. Lo mismo en el otro, ¿no? En el otro cuadrante, si usted coge aquí, es decir, aquí también tiene que haber 90 partes, en este espacio de aquí. En todo este espacio de aquí tiene que haber 90. Y acá otro 90, y acá otro 90. Entonces, en todo el cuadrante suma 90 más 90 más 90 más 90, es decir, 9 por 4, 360. En una vuelta completa tiene que haber 360 particiones iguales, ¿no? Por si acaso. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que usted tiene que saber. Ya, recuerde que estamos diciendo que de aquí, de esta parte, vamos a hacer con otro color acá. Ya, es decir, A ver. aquí tiene que haber 90 particiones iguales, ¿no? Desde el vértice también. Tiene que haber 90 particiones iguales. Ya. Cada partición representa un grado, ¿no? No puede ser uno más grande que otro y cosas así, ¿no? Entonces aquí tiene que haber 90 partes iguales. Entonces, ese es básicamente el concepto de lo que es un grado sexagesimal, ¿no? Un grado sexagesimal. Y usted, déjame ver por aquí. Y usted lógicamente que cuando ha hecho el uso, ¿no? Ha hecho el uso.
ya del graduador, ¿no? Usted ha cogido el graduador ya y de alguna manera ha utilizado con el propósito de graficación. Entonces yo le voy a mostrar el graduador para que usted vea. Voy a simular. Ya, ¿todos ven el graduador o no ven? ¿Todos pueden ver el graduador? Sí, licenciado. Ya. Entonces el graduador tiene esta partecita que está aquí, ya. Y el ángulo se empieza a medir desde el cero, ¿no? De aquí. Cuando usted mide desde el cero, de la parte derecha hacia arriba, se dice que nosotros tenemos un ángulo positivo. Es decir, por ejemplo, si yo mido desde aquí, como referencia, desde aquí, ¿no? Vamos a hacer. Ya. Por ejemplo, ahí yo tengo 0 grados, ¿verdad? Ahí tengo 0 grados. A medida que voy subiendo hacia arriba, cuento, ¿no? Cuento, mira. Ahí 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, y llega a la mitad de aquí, tiene 5 grados. Después sigue 6 grados, 7 grados, 8 grados, 9 grados, y llega ahí 10 grados. Entonces, en esta abertura que hemos tenido nosotros, hemos tenido 10 grados, pues no, hemos tenido 10 grados. ¿Desde dónde? Desde aquí. Ya, ahí está, mire, 10 grados. Si usted sigue moviendo esto de aquí, empieza 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, llega ahí 20 grados. Si quiere 23 grados, tiene que poner por acá, ¿no? Ahí está más o menos 23 grados. Entonces, este ángulo que usted mide así, este ángulo que usted mide así, ese ángulo es un ángulo positivo, ¿ya? La mayoría de los estudiantes dice, ese ángulo es un ángulo antihorario. Cuando usted, recuerde que el reloj, cuando usted ve el amanecer del reloj, ya el reloj gira hacia la derecha. Pero si usted, el ángulo gira hacia la izquierda, ya está midiendo un ángulo positivo, ya. Entonces, eso queremos que queden claros, ¿no? Para que no tenga inconveniente con respecto, ya. Puede tener más rectas, por ejemplo, aquí, también este simulador, por ejemplo, dice que entre este punto de aquí y el próximo hay 23 grados, ¿no? Pero si suma y lo colocamos acá, ya tiene 48, ¿no? Y si dice desde aquí hasta acá, ¿cuánto hay? Perdón, 65. Entonces usted tiene que ver, ¿no? Tiene que ver cuántos grados necesita y cuántos grados quiere, ¿no? Para que usted pueda medir. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna pregunta de eso? ¿No hay pregunta de eso? ¿Alguna inquietud? Bien, entonces eso es lo que tienen que saber, ¿no? Cada línea que ve aquí finita, cada línea representa un grado, representa un grado, eso tiene que estar, ¿no? Y lógicamente, hasta acá hay 90 grados, ¿no? Hasta aquí, mire. Es decir, si usted mueve esto de aquí y mide hasta acá, hay 90 grados hasta ahí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que usted tiene que medir, ¿no? Entonces, yo igual le voy a compartir ese pequeño simulador, los que tienen internet pueden ingresar, ¿no? Puede ingresar. Entonces, aquí usted puede generar más recto solo dando clic, ya, para que usted pueda hacer, ¿no? Ya. Entonces, déjeme ver aquí. Ya vamos a utilizar la pizarra para explicar eso.
Entonces esperemos que todos vean la pizarra, ¿no? Entonces lo que queremos explicar, en este caso el ángulo positivo, ¿no? Ya, el ángulo positivo, cuando se dice que tenemos un ángulo positivo y cuando se dice que tenemos un ángulo negativo, ¿no? Eso es lo que queremos explicar, ¿ya? Se dice que nosotros tenemos un ángulo positivo, es decir, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una recta. Y aquí tenemos una recta, así. Ya, ahí tenemos una recta. Ya. Y acá tenemos otra recta. Si usted mide este ángulo a partir de esta recta, ¿no? Que tiene que estar horizontal, ya en el plano cartesiano, recuerde que en el plano cartesiano nosotros podemos hacer lo siguiente, ¿no? Recuerde que este como que fuera el plano cartesiano, ¿no? Ya. Entonces, aquí menciona, si usted mide, en este caso, en este sentido, a partir de aquí, del eje horizontal, mide en el sentido antihorario, es decir, desde aquí hasta acá, usted hace una medición y dice, ahí, 38 grados. Ya, usted dice, ese ángulo es positivo. Ya, pero si usted tiene una recta en la parte de abajo, es decir, tiene una recta acá, ya, y hace la medición y dice, por ejemplo, aquí tiene 30 grados, de aquí a acá tiene 30 grados, desde la horizontal acá tiene 30 grados. Ya, pero como usted está midiendo en sentido contrario a lo que se mide arriba, es decir, hacia la izquierda, y está acá abajo midiendo hacia la derecha, o sea, como mueve el reloj, ya, usted dice, ese 30 grados es negativo. Ya. Entonces, ahí hay la diferencia cuando un ángulo se dice que es positivo y cuando un ángulo se dice que es negativo. Ya. En resumen, un ángulo positivo cuando usted mide desde aquí, desde la horizontal, mide hacia la izquierda. Es decir, la revolución está aquí, hacia la izquierda. Y negativo cuando mide hacia la derecha, que está aquí abajo. Entonces, eso es lo que tiene que tener en cuenta, ¿no? En cuanto a lo que son, en este caso, ángulos positivos y ángulos negativos, ¿no? Ya, aquí hay otra expresión que hace referencia a los minutos y a los segundos. ¿Qué es un minuto? Cuando usted coge un ángulo de este, o sea, una abertura pequeñita, usted coge la abertura que ya se ha hecho aquí, una de esas aberturas. Aquí lo he hecho un poquito más grande. A esa abertura usted de nuevo lo hace 60 partes iguales aquí. Es decir, a esa abertura que usted coge, por ejemplo, este de aquí. Coge este. Ya, coge ese. De nuevo ese pasito usted lo hace 60. 60 partes iguales. Aquí tiene que haber 60 a partir del vértice, ¿no? Tiene que haber 60 partes iguales. A esa abertura que va a ser tan pequeñita que casi no se va ni siquiera a poder apreciar, ya a eso se le llama, cada partecita de eso se le llama minuto. Ya. ¿Y qué se le llama segundo? De nuevo a esta parte, usted coge a esta parte de aquí, a una de esas partes, de nuevo hace partición en 60 partes. Es decir, de aquí a esta abertura que ya está demasiado fina, que casi no se ve, esa abertura, de nuevo usted aquí hace 60 partes igual, una división de 60 partes. Ya. A esas partes, en este caso ya se le llama segundo. Ya. Si usted va, por ejemplo, al gráfico que habíamos mencionado, ya, ¿verdad? Está esto, aquí. Por ejemplo, si yo quiero un grado, digo, mire, un grado está por acá, ¿no? Un grado. Ahí está un grado. Pero si yo digo un grado y un poquito más, un grado de ahí, entonces ya no saldría un grado. ¿Cómo dice ahí? Puede ser un grado con, 60, con 30 minutos o qué sé yo, con 20 minutos. Y así usted, ¿no? A ver, Gutiérrez, su micrófono.
vamos a... Ya. Entonces, usted ve que cada partición que aquí ve la particiones finitas, ya, si una de esas particiones lo coge y lo divide en 60 partes, a eso se le llama minutos. Y de nuevo se lo puede dividir en 60 partes, a eso se le llama segundos, ¿no? Eso es con referente a lo que está ahí, ¿no? Lo que son los minutos, lo que son los segundos. Ahora, hemos explicado qué es el grado sexagesimal, ahora vamos a explicar qué es el radián. Ya, escuche bien la palabra radián. Radián es otra medida para un ángulo. Es decir, yo no quiero medir así como usted mide la temperatura, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en nuestro medio, para la temperatura utilizamos lo que es, en este caso, el grado centígrado. Ya, pero en otros países no utilizan el grado centígrado, sino están utilizando lo que es el grado Fahrenheit. Ya. Por ejemplo, en nuestro medio, para medir longitud, es decir, para medir la distancia de las calles, de los terrenos, utilizamos kilómetros. Ya, por ejemplo, digo, de aquí a Salinas, más o menos hay un poco más de 100 kilómetros. Hay un poco más de 100 kilómetros. Ya, unos 120, 140 kilómetros. Pero viene un gringo, los gringos no utilizan kilómetros, sino utilizan las millas. Ellos dicen, bueno, de aquí a Salinas hay 80 millas o 70 millas, que es un poco más grande cada unidad de ellos. Ya, entonces, él está hablando en otra unidad de medida que nosotros para saber, por ejemplo, si dice, ya, cuánto mide, tendríamos que hacer la transformación o la conversión, ¿no? De millas a kilómetros. Ya, por ejemplo, si usted mide la estatura de un gringo, ya, por ejemplo, nosotros, cuando medimos, digo, yo mido 170 centímetros, ¿no? En centímetros nosotros medimos. Alguien dice, yo mido 150, 160 centímetros, qué sé yo, 170 centímetros. Pero usted viene y le pregunta a un extranjero, especialmente a los gringos, ya, le dice, ¿cuánto usted mide? Ya, la medida de ellos para medir la altura, en este caso, más utilizan el pie, ya, el pie. Ellos le van a decir, yo mido 5 pies, 5.5 pies, 6 pies, qué sé yo. Entonces, esa es la medida que ellos realizan, ¿no? Entonces, aquí el radián es otra medida para medir ángulos. Es decir, no va a cambiar, en este caso, la definición de ángulos, solo cambia su tipo de medición con otra medida. Es decir, por ejemplo, aquí yo tengo una recta, esta es una recta, y acá está otra recta. Digo aquí, ¿cuánto mide eso? En vez de decir mide 60 grados, ya, en vez de decir mide 60 grados, dice mide 1/3 de pi. Mide 1/3 de pi. A ver, vamos a colocar bien. Mide 1/3 de pi, así. 1/3, aquí poner pi, ¿no? En este caso, seguido de la palabra radián. Ya. Entonces, aquí le está dando en grado sexagesimal la medida y acá abajo le está dando la medida en radián. Ya. Entonces, esas son dos diferentes medidas, pero, ya, ¿qué pasa? Que se refiere al mismo ángulo, o sea, se refiere a la misma abertura aquí. Ahí. No va a cambiar, la medida del ángulo no va a cambiar, ya porque uno dice en grados y otro está diciendo en pi radianes, no va a cambiar. Ya. ¿Cómo surge esto? Ya. Usted coge cualquier circunferencia, ya, de cualquier medida, de cualquier radio. ¿Qué es lo que va a hacer? Mire. La longitud, recuerde que esta longitud del radio que está aquí, esta longitud es la misma que está aquí. Es la misma. Y también esta longitud que está aquí, que está curviada, esta longitud que está curviada, es la misma que el radio, pero solo que acá está curviada. Entonces, en cada circunferencia que usted haga eso, lo curva aquí en la distancia,
esto estaba recto, el radio así, estaba recto, pero aquí lo hizo curvo. Entonces, al hacer curvo, lógicamente que la distancia se hace un poco más pequeña y a esa abertura que se forma entre dos radios, que está aquí, de la circunferencia, y el arco que también vale en longitud, vale lo que vale el radio. Es decir, si aquí el radio vale 5, aquí el radio también vale 5, y aquí doblado, pero también vale 5. Entonces, al ángulo que se forma, a este ángulo que se forma, se le denomina un radián. Esperemos que haya entendido. A eso se le denomina un radián. Es decir, en una vuelta entera, en 360 grados, dice que va a haber 2 pi radianes. Mira, ahí está. Ya, en una vuelta entera, es decir, aquí va a haber otro radián, es decir, aquí en este espacio va a haber otro radián, acá va a haber otro radián, acá va a haber otro radián, acá va a haber otro radián y así sucesivamente, ¿no? Ya, va a haber, ¿cuánto va a haber en este caso? Lo que mide en este caso 2 pi radianes, ¿no? Recuerden que pi es un valor, en este caso numérico, ¿no? Que vale 3.14,16, pero este valor es infinito. Solo utilizamos estos 4 dígitos de decimales porque su parte decimal es infinito. Es un número irracional, ¿no? Entonces, eso se utiliza para la conversión, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de conversión, mira. Por ejemplo, dice, para expresar 125 grados, quiero expresar ¿en qué? Quiero expresar en pi radianes. ¿Qué se hace? Se hace la regla de 3, ¿ya? La regla de 3. Se dice que 2 pi radianes, así, 2 pi radianes, lo que estaba arriba, equivalen a 360 grados. Esto siempre va a utilizar usted, ¿ya? Entonces, como no sé cuánto vale, yo digo, como no sé cuánto vale en radianes, aquí pongo X y acá pongo lo que voy a convertir, en este caso 125 grados. Ya hago una multiplicación en cruz y despejo X, pues no, despejo X. Es decir, esto pasa a multiplicar con 125. Ya, recuerde que el 125 pasa arriba, o sea, así. 125 va a multiplicar ¿con quién? Con 2 pi radian. Va a multiplicar. Ya. Y aquí me queda 360. Y aquí me queda X, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Ya, aquí simplifico. Es decir, saco quinta, saco mitad, lo que haya, ¿no? Por ejemplo, aquí yo digo quinta, porque hay quinta. Quinta de 12, 2. Ya. Me sobra 2. Quinta 25, 5. Aquí hay quinta. Quinta de 36 es 7, porque 7 por 5 es 35, sobra 1. Quinta de 10, 2. Ya veo que ya no hay quinta, hay mitad. Mitad aquí, 1. Mitad aquí, 3, sobra 1. Mitad de 2 es 6. Entonces aquí multiplico 25 por 1, me da 25. Ya, 25, ¿no? Pi, en este caso, pi radianes. Y abajo pongo el 36. Ya, aquí está transformado. Entonces yo digo que los 125 grados es igual o equivalente a 25 tercios pi radianes. Ya, puede escribir así también. Ya, ahí está hecha la compresión. Entonces, esta es una pequeña regla de 3. Aquí tiene un poco más de ejemplos. Recuerde que usted tiene que saber esto, ¿no? También puede utilizar, dice, esta conversión. Ya, 180 grados equivale a un pi. Recuerde que nosotros habíamos dicho que 360 grados equivale a 2 pi radianes, ¿no? Ya, pero al simplificar, aquí, ¿no? Mitad 180 y mitad 1, ¿no? Entonces, esto es equivalente a 180 sobre pi radian. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este 2 se simplificó, pues, ¿no? Entonces, por eso aquí también puedo utilizar esto, dice así. ¿Ya?
Entonces, ese chico de mi parte, quedamos ahí. Esperemos que siga adelante, ¿no? Trabajando. Recuerde que nosotros hemos dicho que solo tenemos ya la siguiente semana, vamos a tener la última clase y se va a hacer la evaluación. Terminado el periodo lectivo, ya. Entonces, ya de aquí quedan 2 semanas más para o sea, para que llegue el examen, ¿no? Entonces, aquí hay 2 semanas ya está dando el examen. Ya ahí termina todo, ¿no? Y ahí la siguiente semana es supletorio. Ya, así de sencillo de hacer. Junta de curso por el mismo supletorio. Entonces, tenga cuidado. Ya nosotros de aquí vamos a estar revisando la siguiente semana. Vamos a empezar a revisar el portafolio. Tenga todo listo. Ya, creo que son como 16 actividades que hemos hecho. Eso tiene que tener como tareas y también tenemos el cuaderno de materia, ¿no? Con eso terminamos el año. De mi parte, muchas gracias. ¿Alguna pregunta?